Bien, cuando nosotros realizamos preparación de conductos, porque ya lo han hecho con piezas anteriores y van a realizarlo prontamente con las premolares, recuerden que lo que queremos en esa preparación biomecánica del conducto radicular es eliminar los restos dentinarios, eliminar el paquete vascular nervioso y en algún caso, si estuviera infectado, el material purulento. Eso es lo que queremos, eliminar todo esto. Entonces, para eliminarlo, desde muchos años atrás, desde 1889, aparecen los tiranervios. Los tiranervios realmente no se los hemos pedido, pero son, ahora vamos a ver, unas especies de instrumentos que nos permiten ingresar al conducto radicular, delgaditos, similares a las limas, pero que tienen ciertas púas muy pequeñitas y nos permite ingresar al conducto, girar, cuarto a media vuelta, retirar y sacamos el paquete vascular nervioso. Esto aparece en 1889. Luego, en 1894, aparecen las fresas Gate Leader, que las vamos a usar en el caso de las molares, para poder hacer el desgaste compensatorio. Luego, en 1915, aparecen las limas tipo K de acero carbono y posteriormente las fresas BAT, hasta en 1960 que aparece un sistema mecanizado recíproco, que ahorita ya tenemos también los reciprocantes, y que han ido variando en su conformación de las limas, porque las limas, conforme pasa el tiempo, están siendo modificadas por los fabricantes para darles mejores acciones. En 1975 ingresa el nitinol, las famosas limas de níquel titanio, porque hasta antes de eso se utilizaba, y hasta ahorita se sigue utilizando, acero inoxidable, que es muy bueno en la contextura, digamos, o fabricación de una lima. Pero las limas, a partir del níquel titanio, tienen la característica de ser un poco más flexibles y también en los últimos tiempos les hacen una serie de daños de calor, lo cual le da mayor elasticidad para su uso. Tenemos después las limas tipo K de Nitti en 1988, sistemas rotatorios Nitti, aleación Nitti-Ewer, que es justamente la que les decía en que lo manejan los fabricantes sometiéndolas a calor de tal forma que se tornan muchísimo más flexibles. Y los sistemas alternos, recíprocos, rotatorios que en la actualidad se vienen utilizando. Entonces, a lo largo de la historia ha habido pues una serie de instrumentos que han ido mejorando con la finalidad de poder realizar una mejor limpieza del conducto radicular. Se decía que hasta la década de los 50 los instrumentos para el tratamiento endodóntico eran fabricados realmente en la base de acero inoxidable y a partir de 1958 Ingle y Levan proponen la estandarización. La estandarización es esa numeración que tenemos en la lima, que va del 15 al 40 y del 45 al 80 y que tenemos inclusive del 90 al 140, 130, pero esas no las usamos, generalmente usamos la primera y segunda serie, del 15 al 40 y del 45 al 80. Esa estandarización, al ponerle el numerito a cada uno, fue ideal, lo creó en 1958 Ingle y Levan, y en el 76 se publicaron las primeras especificaciones aprobadas por la ADA, que es la Asociación de Odontología Americana. Estableció una serie de pautas. ¿Con qué finalidad? En que distintos fabricantes pudieran utilizar esa misma estandarización y en distintas partes del mundo tuviéramos limas que tengan similar experiencia. En enero del 76, la American Standard Institute aprobó la especificación número 28 de la ADA para limas y ensanchadores endodónticos tipo K, y la revisión final de la lima fue aprobada en 1981. Entonces, desde esas épocas ya hablamos de una estandarización de la lima y todos los fabricantes han comenzado a trabajar en función de ello. Vamos a ver entonces las características de los instrumentos manuales, la cinemática de los instrumentos manuales y las características de los instrumentos mecanizados. Los tipos de instrumentos manuales en endodoncia tenemos, decíamos hace un rato, los tiranervios. Vienen en estas presentaciones, vienen también de distintos grosores y son así, tienen unas púas pequeñitas, en donde se enrosca el nervio cuando lo introducimos en el conducto. Ingresa al conducto, un cuarto a media vuelta, rozando las paredes, retiramos y el nervio va a salir acá envuelto en estas púas.
Obviamente este tipo de instrumentos son desechables, no los podemos esterilizar, no los podemos limpiar, porque el nervio, el paquete vasculonervioso sale envuelto en él. Y si no hubiera paquete vasculonervioso van a salir los restos contaminados del conducto. Entonces, esto de aquí generalmente los compramos, son desechables, se usan una sola vez en el conducto radicular, podemos ingresar hasta 2 veces en el mismo conducto, y los retiramos porque también son muy, digamos, frágiles porque se doblan con facilidad. También tenemos los escariadores. Los escariadores tienen las estrías un poco más separadas que las giras, observen. Los escariadores cuando aparecen en esos años, los 50, aparecen con la finalidad de ingresar a la zona apical. Al tener estrías más largas, permitían un mejor ingreso hasta la zona del lápiz. Entonces, años atrás, cuando nos instrumentábamos, ingresábamos el escariador, supongamos 15, trabajábamos el tercio apical, el cuarto a media vuelta, y era como ir desatorando la parte apical. Y luego venía la lima 15 y la lima impulsión-tracción, como la vienen utilizando en el sentido de las agujas del reloj. Vale decir que el escariador preparaba el camino para que la lima sea utilizada. Y el escariador 15, lima 15, escariador 20, lima 20, escariador 25, lima 25. Y así sucesivamente íbamos trabajando en el camino. A partir ya de los años, digamos, 90 a más, a los 2000, comienza a utilizarse solo las limas. ¿Por qué? Porque las limas ensanchan rápidamente el conducto porque tienen estrías más pegadas, y las puntas, que es lo que varía también en el escariador, le han hecho los fabricantes una serie de modificaciones para que como que sean un híbrido, un escariador y una lima. Entonces, a raíz de eso, en la actualidad, como ustedes lo han hecho en anteriores, trabajamos solamente con limas. Pero queda en la historia del escariador y todavía se sigue vendiendo porque hay algunos colegas que acostumbran a utilizar los escariadores en algún momento cuando se retiene mucho material en la parte apical. Les habrá pasado a más de uno que cuando han estado instrumentando, si su medida con micrometría era, por ejemplo, 22, cuando quieren probar el cono solo ingresa 21-20. ¿Qué pasó ahí? Se atoró dentina en la parte apical. ¿Con qué lo sacamos? Retrocedemos en el grosor de la lima. Pero si tuviéramos escariador, el escariador también nos ayuda en eso. Entonces se sigue vendiendo, se sigue utilizando con ese fin. La lima Gestro, fíjense que tiene una forma, la vamos a ver más adelante, como si fuera, yo digo, un conito encima de otro. Estos puntos de quiebre son realmente un poquito peligrosos. Si no los sabemos utilizar, podría fracturarse. Tiene más tendencia a la fractura de la lima Gestro que cualquier otra lima. Pero la ventaja que tiene es que rápidamente nos ensancha el conducto radicular. Y el espaciador que yo lo he usado para obturar, como ven, viene también, dependiendo de la marca, la mayoría viene en ABCD, y las otras marcas vienen con la misma numeración de nuestras limas. Son lisos y nos sirven para llevar el cemento al conducto radicular. Estos instrumentos son instrumentos de tipo manuales. Acá ponía una diferencia entre espaciador y condensador. El espaciador termina en punta y el condensador es igualito, pero la punta es plana, es recortada. ¿Por qué utilizan a veces condensadores cuando utilizan técnicas de gutapercha caliente? Entonces, calientan la gutapercha y con el condensador comienzan a presionar verticalmente. Es otra técnica de obturación que la vamos a comentar en su momento. Un punto a tener en cuenta, las características de la lima. La lima tiene una serie de características como es el mango. Tenemos esta parte de acá donde va a ir la numeración y va el símbolo. El cuadrado simboliza una lima, el círculo simboliza la lima Gestro, el triángulo simboliza el escariador. Entonces, el símbolo siempre va a ir a continuación en el mango. Tenemos una parte activa, tenemos el eje o guía de penetración y tenemos una parte intermedia en las limas. Entonces, esa es la contextura que todas las limas van a tener. Una parte activa, la guía de penetración que es la punta, una parte intermedia donde no es activo, no hay nada, el mango, y siempre va a venir el instrumento con el toque. El mango del instrumento puede ser metálico, puede ser plástico, puede ser de silicona, podría ser, son esterilizables de hecho, y están codificados con colores. Los mangos nos sirven para identificar
el instrumento con el cual nosotros vamos a trabajar. Y vienen en esos colores, como ustedes ya saben, de blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro. Siempre los colores más oscuros son los colores de calibre más grueso y los colores más suaves, como el blanco o el amarillo, son de calibre mucho más delgado. En lo que es el instrumental de endodoncia y las limas, o en general los instrumentos de endodoncia, empiezan en esta punta de acá, la parte de la guía de penetración, que le llamamos el D0, antes le llamaban el D1, es D0, y de ahí esta parte de 16 milímetros, que es la parte activa, siempre va a medir 16 milímetros, va a ir creciendo o ampliándose en su grosor 0.2 milímetros cada vez, de tal forma que el diámetro que tenemos acá en la punta va a ser mucho menor que el que tenemos acá al terminar la parte activa. Esa, digamos, conicidad que tiene es casi imperceptible en nuestros instrumentos manuales, pero nos ayuda para darle la conicidad a la preparación del producto. Cuando han preparado la pieza del pene anterior se habrán dado cuenta que en el ápice es más pequeño, porque lo ven a través del cubito, y a nivel cervical es más ancho. Eso es lo que buscamos, que sea cónica la preparación del producto. ¿Para qué? Para que ingrese mejor el lubricante, para que ingrese mejor el cemento sellador, para que ingrese mejor el cono y podamos hacer una mejor operación. Entonces siempre optamos por darle la conicidad. De hecho, uno de los criterios importantes para evaluar una endodoncia terminada es la longitud, que llegue a 1 milímetro antes de lo que es el CDC, la conicidad, que tenga esa forma pequeña en apical y más grande cervical, y el otro punto es la densidad, que esté sumamente densa la población. Son 3 criterios importantes, y para la conicidad nos ayuda esta estructura que tienen las limas. Esta conicidad se le llama también teca, y como vemos va a ir aumentando de tal forma que nosotros podríamos empezar en D0 con 0.20 y terminar en D16, que viene a ser esta parte de acá, con 0.52 en la lima 20. En la lima 25 empezamos con 0.25 y terminamos aquí en D16 con 0.57. Hablamos de milímetros, o sea, es poquito realmente, pero le da la conicidad al instrumento que nos permite a nosotros a su vez darle la conicidad al producto. Entonces, es importante reconocer esta parte que es la conicidad, que siempre en las limas manuales va a ser de un 2%. En cualquiera de los instrumentos siempre van a ir aumentando, en función de la amplitud de la lima con la cual estamos trabajando. La parte activa de la punta. Es importante la punta de la lima en el sentido del diseño de la punta. El ángulo de la punta. Hay algunos instrumentos, dependiendo de la marca, que terminan en una punta un poquito más aguda, algunos en una punta roma. Las estrías que van alrededor de la punta, algunas son más estiradas, otras son más compactas, y eso va a ayudarnos a la mejor preparación del producto radioactivo. De hecho, todos los fabricantes nos ofrecen lo mejor según ellos. Entonces, la longitud de la punta, la sección transversal de la punta, la geometría de la punta es sumamente importante en las limas que nosotros estemos utilizando. Igualmente, cuando hablamos de las puntas de las limas, es variable, como decía, según el tipo de fabricante, y están hechas de tal forma que nos ayuden a retirar el material o a recortar con mayor facilidad la parte interna del producto radicular. El material de la lima generalmente, no se nos ha salido, pero puede ser de acero inoxidable o de níquel titanio. En las diapositivas que le voy a pasar a su compañero van a estar completas. Puede ser de acero inoxidable, que es lo que se ha usado durante muchísimos años a lo largo de la historia, y en los últimos años, en los últimos 20 años tal vez, un poco más, poco menos, se ha utilizado el níquel titanio, que es una aleación del níquel con el titanio que hace sumamente flexible a este tipo de materiales. La secuencia y estandarización de las limas. Nosotros podemos tener los colores que habíamos comentado en algún momento: blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro. Y la serie especial, que la serie especial es sumamente delgadita, empieza en el
púrpura o morada. Entonces, estas van a lo largo digamos, de los distintos grupos de limas que hay, van llegando a conformar lo que es la amplitud de esa lima. Entonces tenemos que cuando estamos trabajando con la lima 15, vamos aumentando 0.15 de la punta hasta el T16. Y así sucesivamente en cada uno, como les decía, de los grosores de la lima. De tal forma que es lo que va a marcar la diferencia. Si es una 0.25, voy aumentando 0.25 en cada milímetro a lo largo de la lima hasta llegar al B16. Como les digo, es muy suave la amplitud que le dan a estos grosores de la lima, pero nos permite darle la conicidad de la aplicación de la longitud de las limas es variable. Tenemos limas largo 21, las más conocidas, las más vendidas, el largo 21, el largo 25, 28 y 31. Por ahí algunos fabricantes sacan 18, pero mayormente la que más se encuentra es la 21, 22, 25, 28 y 31. De estas limas, lo que va a ocurrir es que lo que va a variar en la longitud es la parte intermedia. La parte activa siempre va a ser de 16 milímetros en cualquier longitud de lima. Acá no salió el esquema, pero lo van a ver en la diapositiva. Lo que quiere decir que en esta parte de la parte activa siempre va a haber 16 y la parte intermedia es la que va a crecer para darle la longitud de 21, 25, 28, 31. ¿Por qué varían las longitudes? Por las piezas dentales. Un camino podría llegar a medir hasta 28, por lo tanto podemos utilizar una lima 28 o una lima 31. Un incisivo podría llegar a medir 23 o 24, utilizamos una lima 25. Una molar no va a medir tanto, va a medir seguramente 20, 18, 19, entonces utilizamos un largo 21. ¿Por qué? Porque la apertura de la boca no nos va a dar para poder utilizar un 28, ni siquiera un 25 muchas veces. Vamos a tener que trabajar con un 21, que es una lima más cortita y nos va a dar la apertura que tiene el paciente, ¿no? La apertura bucal. Variedades de lima tipo K, hay distintas, una de las limas más conocidas son las K, y tenemos las limas tipo K, las limas Tafle, las K-File también. Hay diversos tipos que las van a ver en las imágenes. Aquí había unas imágenes de la variedad de las limas tipo K que varían según la estructura de la punta y según las estrías que tienen, que podrían ser más alargadas o más pegadas. Esta característica distinta que tienen las limas, que lo podemos ver acá en el punto de corte, esta es una lima K, pero ha salido de un vástago cuadrado. Entonces, supongamos que así como tenemos el chocolate triángulo, que es todo triángulo a lo largo de la extensión, en el caso de las limas K es un cuadrado largo que lo han hecho allí y lo comienzan a retorcer en las máquinas. Entonces, al retorcerlo, las cuatro puntas van a originar las estrías que tenemos en la lima. ¿Qué va a originar estas cuatro puntas? Que haya mayor, digamos, cantidad de estrías a lo largo del instrumento, lo cual hace que se pueda instrumentar y retirar la dentina mucho más rápidamente del producto radicular. Entonces se fabrican retorciendo ese vástago y le dan un ángulo de 90 grados a esas estrías que tiene la lima. Las tafles están formadas por un vástago romboidal. Facilitan también la eliminación del detritus. ¿Qué dicen los fabricantes? Que por aumento del espacio libre entre lima y pared final, al tener esa estructura, el vástago es un rombo y ese rombo lo retuercen en las máquinas y sale la lima. Se dice que esta estructura origina que estos espacios permitan la salida del detritus ventinal. Por lo tanto, no se empaquetaría mucho en apical y sería mucho más fácil el lavado y posteriormente la limpieza y obturación del polvo. Eso es lo que mencionan los fabricantes. Y la Flexofine es una modificación de la lima K convencional y usa una sección triangular que le aumenta la flexibilidad y la capacidad del corte con un ángulo de 60 grados. Entonces, la Flexofine es un triángulo largo, tal cual el chocolate triángulo, y lo comienzan a doblar y las estrías van
un poco más fuertes, un poco más separadas para darle flexibilidad. Ha sido una variación la Flexofile de los escariadores. Por eso es que los escariadores se fueron dejando de lado, porque la Flexofile simula como si fuera un híbrido entre una lima y un escariador. Por eso se han ido dejando y se trabajan ahora pues básicamente con las limas. ¿Cuántas veces debemos usar una lima? Realmente eso es muy variable, muy variable. Va a depender del tipo de conducto, en primer lugar, del conducto que vamos a utilizar. Si el conducto es sumamente curvo, probablemente una lima 15 y una lima 20 la usemos ahí y ahí quedó, porque se va a curvar, la vamos a forzar en un conducto curvo y así doblada no va a poder ser posible utilizarla en otro paciente. Si fuera un conducto recto y amplio, probablemente esa lima la podemos esterilizar y volver a usar, aunque los fabricantes dicen que las limas debieran ser de un solo uso. El estrés que se somete a la lima, por lo que les decía, la amplitud o las características del conducto. No es lo mismo usar limas gruesas y resistentes que limas flexibles. Las gruesas obviamente nos ensanchan rápidamente el conducto y probablemente pues tienen un tiempo de vida mayor, porque su función va a ser a nivel de paredes, mientras que las limas delgadas y flexibles, su función es sobrepasar la curva, por lo tanto nos van a quedar medio curvadas y van a ser más trabajadas realmente dentro del conducto. ¿Cuándo debemos desechar una lima? Cuando la lima pierde su conformación inicial. Si la lima nos quedó doblada, si la lima se estiró, la estría viene así, 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 de repente no hay estría y sigue. Ese estiramiento es un signo de que ahí se puede romper la lima. Limas deformadas, limas estiradas, no debemos utilizar. Las limas se quedan a veces así dobladas, a veces se rompen, se pierde la estría, hay que botarla. Estas son las manuales y acá están las mecanizadas, que se utilizan con triángulos y nosotros podemos ver aquí que también están fracturadas. Entonces, una lima fracturada no la podemos volver a utilizar, realmente hay que desechar. Los escariadores, dijimos que tienen una base de triángulo, se identifican por el triángulo y la base, y la idea del escariador es ayudarnos en el cateterismo. O sea, podríamos utilizar un escariador para hacer la impulsión inicial y reconocer la longitud del conducto radicular, que ahora lo estamos haciendo con lima, también es factible hacerlo con lima. Como les decía, el escariador, la función que tiene básicamente es de limpiar la parte apical del conducto radicular. Las limas Geston, como les comentaba, la función que tienen es limpiar rápidamente las paredes del conducto radicular. Realmente, utilizar las limas Geston en lugar de las limas convencionales, como que, salvo que tengan mucha experiencia y mucha mano habilidad, podría ser. Idealmente trabajamos con las limas convencionales y luego utilizamos las limas Geston para terminar de preparar el conducto y hacerlo más rápidamente, como que un acompañamiento a la lima inicial. Y los tiranervios que ya hemos visto son de acero inoxidable, tienen una especie de púas alrededor y su función básicamente es ingreso en el conducto, un cuarto a media vuelta, retiro raspando las paredes del conducto y me va a salir todo el nervio ahí enrollado, cuando es una pieza vital. Ahora, ¿cuándo usamos un tiranervios? Obviamente cuando es una pieza vital. Cuando hay una pieza vital, tenemos nervios, por ejemplo, un canino. Un canino tiene un paquete vascular nervioso amplio. Idealmente lo podemos trabajar con un tiranervio. Ahora, en los tiempos actuales hay muchos colegas que ya no utilizan tiranervios y solo retiran el material turbulento con limas, el material vital con limas, ya no utilizan tiranervios. Sin embargo, los tiranervios se siguen utilizando. Probablemente esto de no usar tiranervios es ideal en el caso de piezas posteriores, en molares, a veces en premolares. ¿Qué ocurre? Que el conducto es muy estrecho y es curvo. Y el tiranervio, como tiene esas estrías que hemos visto, se puede atracar ahí, se puede fracturar. Entonces, en esos casos, cuando el conducto es curvo y estrecho, no usamos tiranervio. Y vamos a retirar el paquete vascular nervioso con la limas. Pero si estamos en un canino que tiene un paquete vascular nervioso gruesísimo o un incisivo central y que realmente con la lima vamos a ver que no sale, en ese caso podríamos utilizar el tiranervios.
la cinemática, ¿cómo utilizamos los escariadores? Los escariadores que dijimos tienen símbolo de triángulo en el mango, tienen un ángulo de corte de 20 grados, está formado por estas espirales, ¿no? Estos son los ángulos de corte, todos los ángulos de corte que tiene a lo largo de toda la parte activa, de aquí hasta acá tiene esa parte activa. Lo giramos un cuarto de vuelta en las agujas, en el sentido de las agujas del reloj, un cuarto de vuelta, media vuelta y retiramos. Básicamente el escariador, como les decía, trabaja en la parte apical. En las paredes trabaja en las líneas. En la parte apical trabaja el tiranerio, por eso dice esa es la función principal. En el caso de las limas, recuerden el símbolo de su cuadrado, tiene una parte, la guía de penetración, la parte activa que va de aquí del D0 al D16, y tiene un ángulo de corte de 25 a 40 grados, dependiendo del tipo de lima con el cual estemos trabajando. Entonces, ese ángulo de corte que tiene origina que limemos rápidamente a lo largo del conducto radicular, a diferencia del escariador que tenía un ángulo de corte de 20 y básicamente trabaja en nivel apical. La lima trabaja todas las paredes. Impulsión, tracción en el sentido de las agujas del reloj. Esa es la función que tiene la lima, ensanchar rápidamente, ampliar rápidamente el conducto radicular para poder continuar con el proceso de tratamiento del conducto. Las limas Geston tienen un círculo en el mango, como vemos ahí, tienen un círculo en el mango. Pareciera que es un cono sobre otro, ¿no? Acá lo vemos claramente, como que un conito, otro conito, otro conito y así, ¿no? Un conito sobre otro. Tiene un ángulo corte de 60 a 90 grados, o sea, es muchísimo. Por eso es que les digo que uno lo trabaja y rápidamente toda la dentina va saliendo del conducto radicular. Realmente es muy bueno para poder eliminar y avanzar rápido, pero, como les digo, hay que tener un poquito la destreza para utilizarlo para evitar que se nos fracture. Idealmente, cuando lo estamos empezando a usar, es mejor la lima convencional, inmediatamente la Geston. Entonces, la Geston amplía rápidamente lo que la lima ya empezó a trabajar. Cortan en un solo sentido debido a la inclinación que tiene, y el movimiento también es de tracción, sin empuje. Nosotros no debemos empujar hacia apical porque se puede atorar, ¿no? Entonces, suavemente ingresa y la tracción hacia todas las paredes del conducto radicular, parecida similar a lo que es la lima convencional, pero por el tipo de ángulo de corte elimina la dentina muy rápidamente. Los tiranervios, habíamos comentado ya, o sea, esta es la función, sale el nervio enrollado en el tiranervio, ¿no? Eso es lo que hace. Y las estrías van por ahí, las estrías, y se usan para trabar y retirar todo el tejido pulpado. O sea, lo colocamos, sacamos y vamos a ver el nerviecito ahí enrollado como si fuera un cable en el tiranervios. Esa es su función básicamente en piezas vitales y generalmente en piezas que tienen paquetes vasculonerviosos amplios, como serían incisivos centrales, como serían caninos. En incisivos inferiores, que el conducto es muy estrechito, suficiente con la lima para retirar el paquete vasculonervioso. Pero aquellos que tienen un paquete vasculonervioso amplio, idealmente utilizamos limas. Los instrumentos mecanizados. Tenemos sistemas rotatorios que aparecen en la imagen, la vamos a ver en las diapositivas después. En 1960 aparecen los primeros instrumentos rotatorios, o sea, 800 años, 60. El Giromatic. El Giromatic era, lo podemos ver en los textos, que es histórico lo que aparece, y al parecer con un contraángulo funcionaba el Giromatic girando la lima dentro del conducto radicular. Y aparece en esas épocas y de Micromega suizo, o sea, una buena marca de acero inoxidable, pero parece que no tuvo mucha acogida, es lo que relata la historia. Entonces, pasó el tiempo y en 1980 aparecen otros instrumentos vibratorios sónicos y ultrasónicos como el endosónico. Aparece el endosónico, tampoco no tenía mucha acogida. Los colegas todos seguían trabajando con los instrumentos manuales, aunque paralelamente iban apareciendo los rotatorios. En 1995 aparecen los instrumentos de níquel-titanio, 56% de níquel y 44% de titanio. Y ahí como que fue un boom, o sea, ahí ya los instrumentos metalizados comenzaron a posicionarse. Diría que por el tipo de material de la lima,
¿no? El níquel titanio es sumamente flexible y cumplía la función de ingresar bastante bien al conducto radicular y poder preparar el conducto radicular. Y comenzaron a trabajar también los torques, que es el tipo de movimiento que tiene el instrumento mecanizado, el tipo y calibre del instrumento. Y aparecieron distintas marcas. En la actualidad tenemos el Race, el Giro, el Light Speed, el LED, tenemos también el M2, el K3, el System GT, el Protector Universal, que es el que se posicionó más, que es de la Dentsply, uno de los que más se posicionó, y ahora tenemos el Reciproc también. Entonces, han ido avanzando los sistemas rotatorios. Estos son dentro de los rotatorios, el Reciproc es dentro de los Reciproc que vamos a comentar también. ¿Qué es lo que varía en los instrumentos de níquel titanio en estos rotatorios? Básicamente la conicidad o el taper. Fíjense que recuerden con los manuales dijimos que el taper es de 0.20, casi imperceptible, pero le da la conicidad a la lima. En estos rotatorios la conicidad es sumamente abrupta, es sumamente amplia. Esa es, digamos, la filosofía, el fundamento que tienen los sistemas rotatorios y los reciprocantes de darle una conicidad abrupta y mayor al instrumento. ¿Para qué? Para instrumentar rápidamente, para poder terminar rápidamente la preparación de un conducto. Tanto así que hay ciertas marcas y ciertos fabricantes que nos venden que con una sola lima podemos preparar todo el conducto radicular. Porque es estrecho en apical y es amplio en cervical. El instrumento, digamos, en la parte activa, inicial, el D0, es pequeño y su D16 es mucho más amplio, notoriamente corto. Por lo tanto, trabajaría mucho más rápido. Entonces, la mayor diferencia de los tapers del sistema mecanizado con los manuales es esto, en que puede variar el taper. Si el manual era de 0.02, en los mecanizados puede ir 0.03, 0.04, 0.06, o sea, notoriamente más amplio. Y esto va a cambiar el concepto de la instrumentación porque lo que se pretende es que sea mucho más efectivo en el limado de las paredes del conducto radicular. Dentro de los instrumentos rotatorios, ¿qué es lo que vemos? Hay distintas partes y a mí siempre me preocupa que no hay mucha literatura al respecto. Debería estudiarse las características en conjunto de todos estos tipos de lima. No hay mucha información al respecto. Tengo 2 asesorías de tesis de especialidad de los alumnos que han trabajado esta parte, pero todavía por cosas de la vida no sé qué pasa, que no sustentan y no podemos publicarlos. Pero hemos estudiado justamente estas características de la lima. La superficie radial que tiene la lima, que nos va a permitir justamente el contacto con el conducto radicular y poder hacer un ensanche mejor y que no se trabe el instrumento. La sección transversal, como vimos, o si es un triángulo, o si es un rombo, o si es un cuadrado. ¿Cuál es la forma de esa sección transversal que también le va a dar agilidad en la preparación del conducto? La punta activa, que no sea agresiva. En el caso del ProTaper es media redondeada, entonces no se traba. Es uno de los sistemas rotatorios que se ha posicionado más en el medio de los sistemas ProTaper. Y la elasticidad, el níquel titanio le da enorme elasticidad a estos instrumentos, lo cual permite que se acomoden las características del conducto radicular. El sistema ProTaper aparece con este esquema, o sea, fíjense, el corte del vástago es triangular, pero estas partes son medias redondeadas. Según los fabricantes, mencionan que esta forma es para que pueda originar un mejor ensanche sin riesgo de que se nos fracture el instrumento. Eso es lo que menciona. El sistema ProTaper tiene un sistema de 3 limas, SX, S1 y S2. Acá ya no manejamos el 15, 20, 25, 30, 35, 40, ya no. Cada sistema mecanizado tiene su propia numeración. En el caso del ProTaper es SX, S1 y S2. Y para la primera parte de lo que es el modelado del conducto radicular. Y para terminar la preparación del conducto tiene el finishing file o limas de acabado. Y esas son 3 limas, el F1, F2 y F3, y posteriormente agregaron el F4 y el F5 para conductos más amplios. Y salen también en distintas longitudes, 21, 25 y 31. Entonces, como ven, los sistemas mecanizados
varían ya en su concepción de los tipos de instrumentos. El más posicionado rotatorios es el ProTaper, que ha ido variando a lo largo del tiempo, y tienen el ProTaper convencional, el ProTaper Next y el ProTaper Gold, que estaban en las secciones de la lima ProTaper, y las imágenes que ustedes van a ver en las diapositivas, porque han ido mejorando según los fabricantes, y el ProTaper estándar o convencional pasaron al Next, haciendo ciertas modificaciones y aumentando la cantidad de lima, y el ProTaper Gold, que modifica el material de aleación que usa el instrumento. ¿Qué recomendaciones tenemos para el uso del sistema rotatorio? Porque diríamos que ideal, o sea, si instrumenta rápido, porque no mecanizado. Siempre hay que tener cuidado, permeabilizar el conducto con lima manual. O sea, siempre perforamos y identificamos el conducto con lima manual. El instrumento rotatorio ingresa girando y sale girando. Debe estar, nosotros vamos accionando y va a ingresar girando y sale girando también del conducto radicular. Es bueno examinar con lupa los signos de distorsión de estos instrumentos y desecharlos apenas se distorsionan, porque hay más riesgo, podría haber una fractura. Los instrumentos, la velocidad es de 150 a 350 revoluciones por minuto. No podemos insistir con un instrumento si es que este ya alcanzó la longitud de trabajo, porque si no estaríamos sobreinstrumentando con el riesgo de dejar paredes dentinarias muy delgadas a lo largo del conducto, por lo tanto el conducto podría quedar frágil. No se deben utilizar piezas dentarias con curvaturas apicales acentuadas, reformadas o en forma de S. En esos casos preferimos utilizar las manuales. Recuerden que en las premolares utilizamos otro tipo de preparación de conductos. Nos referimos a la preparación de conductos telescópica, step back, paso atrás, que es una preparación justamente manual para conductos demasiado cortos. No utilizar instrumentos rotatorios en conductos secos, bueno, lo mismo que los manuales. Y si al introducir el instrumento rotatorio en dirección apical no se puede avanzar, se debe retirar y procurar manejar el instrumento manual, que podríamos tener más dominio. Yo diría que uno de los riesgos también de este tipo de instrumentos mecanizados es que se pierde la sensación táctil. Con las limas manuales ustedes están sintiendo las paredes del conducto radicular. Ahora, el avance es formidable, nos permite ensanchar el conducto rápidamente. Si el conducto es recto, es amplio, es mucho más fácil. Si es una molar que es curva, trabajamos la parte apical siempre con un sistema manual y luego podemos ensanchar rápidamente con el sistema mecanizado. Aquí estaban las imágenes del ProTaper Next y del ProTaper Gold, que son las más actuales. Y tenemos también el sistema ENTU. El sistema ENTU también corresponde a justamente sistemas rotatorios. Y fíjense el vástago, ¿no? El vástago tiene esta forma. Y eso es lo que se ha torsionado. Entonces, las estrías de las limas van a ir por distintos lados, dando más espacio, dicen los fabricantes, más espacio para que pueda eliminarse por allí los restos de dentina y no se empaque. Igual lo manejan de 150 a 350 revoluciones por minuto y fue creado por Malamino. Todos estos sistemas, ustedes van a haber tenido siempre una serie de sistemas grandes, muchos sistemas de preparación de conductos, tanto rotatorios como reciprocantes, con la finalidad de trabajar mucho más rápidamente el conducto. Entonces, es bueno, no podemos cerrar los ojos al avance de la ciencia y realmente nos sirven enormemente para terminar de preparar un conducto, pero la base es iniciar con una lima manual, manejar la cinemática del conducto con una lima manual para luego poder pasar a un sistema de tipo mecanizado. Otro sistema es el Twisted Five, es un sistema de lima también de níquel titanio, creado por Munce y presentado por la Cybermendo, que es una marca norteamericana muy reconocida, y también son de níquel titanio y tienen una línea que las hace, debido al punto de corte que tienen, mucho más flexible, que mencionan los fabricantes, ¿no? Estas limas realmente se llegan a trabajar hasta 500 revoluciones por minuto, o sea, la velocidad es altísima. Recuerden que en las ProTaper y en las ECTU hablamos hasta 350 revoluciones por minuto.
la Split File se puede trabajar hasta 500 revoluciones por minuto, entonces la velocidad es sumamente fuerte y obviamente incrementa la rapidez de la preparación del conducto. Pero también tengamos en cuenta que a mayor rapidez, a mayor detritus del tinario, por lo tanto puede haber mayor empaquetamiento del conducto radicular. Entonces, los sistemas son buenos, hay que prepararse, practicarlo mucho para poder llegarlos a utilizar. Y por último, el sistema reciprocante. Los sistemas, así como tenemos sistemas rotatorios, tenemos sistemas reciprocantes. Los sistemas reciprocantes, de acuerdo a un estudio de Yale, encontramos como los más conocidos el Recipro, que es de la DDW de Alemania, y el W1, que es de la D-Sply de Suiza. Estos permiten preparar el conducto, según dice el fabricante, con una sola lima. Con una sola lima podemos preparar todo el conducto radicular y no requerimos el paso de muchas limas. ¿Por qué? Porque mencionan que tanto el Recipro como el W1 funcionan con un motor especializado que va a dar ese sistema de movimiento de fuerzas inerciales, que tiene movimientos horarios aceleradores y que nace de la utilización de una técnica de ROAM en 1985. ROAM con limas manuales ingresa y hace movimiento horario, movimiento alterario, movimiento horario, movimiento con limas. Lima en este sentido y lima en el sentido contrario. En el sentido de los ojos de reloj y en el sentido contrario. ¿Qué hace este movimiento de fuerzas inerciales? Que el detritus ventilatorio salga más rápido. ROAM, cuando lo establece en 1985, lo menciona para limas manuales. Pero estos fabricantes lo han llevado a la parte del recipro. Y el movimiento reciprocante es así: movimiento horario, movimiento antihorario, movimiento horario, movimiento antihorario. Al tener esa variación de movimiento es que rápidamente elimina el material binario del conducto radicular. Por eso es que ellos propician la utilización de una sola lima para trabajar el conducto radicular. Es bueno, claro, todo el avance es bueno, tiene hasta una rotación de 360 grados y a su vez tiene el sistema M-Wire. El sistema M-Wire es un sistema mediante el cual se calienta esa aleación de níquel titanio, la han calentado, le han dado un tratamiento térmico en el laboratorio previo a su venta, ¿no? Y ese tratamiento térmico hace que la lima sea mucho más flexible para evitar que se atore, porque este es un movimiento brusco, horario antihorario es un movimiento sumamente brusco que hace la lima. Doctora. Entonces ese movimiento brusco se atenúa un poco por el tratamiento térmico que hace la lima más flexible, evitando su posible fractura en el conducto. Doctora, sí. Ya son las 8:53. ¿Cómo? 8:53. Ah, ya, ahí terminó. Sí, esta creo que es la última. Entonces, este movimiento igual se produce mediante ese movimiento termomecánico desarrollado a través de esta aleación superelástica del níquel. Esa es la idea entonces de esta aleación de níquel titanio para sistema recíproco en lo que es el tratamiento de igual. Bien, preguntas, que estoy buscando para tomar asistencia. Preguntas, dudas.